nos sentimos muy satisfechos de aportar en el encuentro la intercomunicación, la relación, todo aquello que significa desde la sociedad civil una participación de lo profesional que ustedes representan. Estar hoy aquí es consecuencia del gran trabajo que está realizando el Círculo de Economía de la provincia de Alicante, Javier Mur como su presidente, y en la colaboración de un evento que va a suceder muy pronto, el día 21 de noviembre, como quizás sepan, el Congreso de Directivos CEDE. El Congreso de Directivos CEDE es la gran oportunidad anual de encuentro de directivos. Se reúnen normalmente por encima de los 1000 directivos, en algunos casos hemos llegado a los 2000 directivos en el encuentro, y creo que en este caso estaremos muy rondando la cifra de los 1500. El tema de este año son oportunidades y retos del directivo en la sociedad digital. En ese congreso participarán pues importantes profesionales, directivos, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, la consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, el presidente de Suez en España, que es Ángel Simón, vicepresidente ejecutivo de Suez, Marian Muró, directora general del Grupo Juliá, y también está confirmada la presencia de ministros como son Luis de Guindos y Álvaro Nadal. Lo importante del Congreso va a ser el encuentro de directivos, la oportunidad de intercambiar opiniones. No fallen, estén allí porque les va a convenir muchísimo en el mundo en el que se toca, que es hoy el mundo de la transformación digital, de la digitalización. Eso que tanta importancia tiene en sus empresas, ese reto en el que tendrán que estar inmersos o sí, y en el que participarán y están viviendo de una forma activa, con su capacidad empresarial, en el caso de cada uno de ustedes, que hoy en un mundo de conectividad, de globalidad, está interconectado. ¿Y quién mejor que la provincia de Alicante, que Elche, para, digamos, haber desarrollado ese enorme potencial empresarial que ustedes han sabido hacer? En paralelo al Congreso se va a hacer también un programa dirigido a los jóvenes, el futuro, y en esto jugará un papel importante la ciudad de Elche, porque será aquí en Elche donde se realizará este encuentro. Yo me gustaría decir muchas más cosas, pero lo importante de hoy es que escuchemos al ponente, que es don Isaac Martín Barbero. Tenemos la suerte de que el señor Martín Barbero ha sido un colaborador permanente de CEDE, ha estado presente en congresos en distintos momentos y muy recientemente en una intervención en Baleares. Hoy aquí le queremos agradecer muy especialmente el que esté con ustedes y de modo muy particular a dos instituciones que siempre acompañan a CEDE, que es el Banco de Sabadell y que es Hidracua Grupo Suez. Siempre nos acompañan en los desayunos en una presencia real, activa, muy positiva, de la que nos sentimos muy satisfechos. Y, como no, felicitar al Círculo de Economía de Alicante y a su presidente por la eficaz labor que están preparando este congreso, con la ilusión que lo está haciendo, y sobre todo su presidente, al que cedo la palabra. Javier, cuando quieras. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Hace algo más de 6 años, Arabia Saudí decidió que quería establecer una línea de alta velocidad que uniera las ciudades de La Meca y Medina. Se trataba de un proyecto ambicioso que tenía que sortear numerosos obstáculos, además de responder al multitudinario movimiento de peregrinos musulmanes que llegan todos los años de diferentes puntos del mundo. Este proyecto se enfrentaba a otro importante desafío técnico, unas condiciones climatológicas y geológicas muy adversas. Un recorrido de más de 440 kilómetros con tramos de dunas, arenas y fuertes vientos. Después de un arduo fue adjudicado un consorcio español, en el que INECO sería la encargada de la ingeniería y consultoría del proyecto. Un proyecto que prevé transportar un volumen de 166.000 pasajeros al día en periodos punta, con la más moderna tecnología y el menor impacto medioambiental posible. Condiciones que hacen de este uno de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería española, siendo una ocasión perfecta para demostrar
la capacidad técnica y el talento de las empresas españolas. Un talento del que hoy vamos a tener la suerte de ser testigos en primera persona a través del testimonio actual de su presidente de INECO, Isaac Martín Barbero. INECO, como saben, es una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento y dedicada a la ingeniería civil y a la consultoría para el desarrollo y gestión de sistemas de transporte. Actualmente está formada por 2.500 empleados y trabaja en proyectos en más de 50 países. Sus capacidades se extienden a todos los sectores aeronáutico, ferroviario, carreteras, transporte urbano, marítimo y edificación. ¿Y cuál es el secreto, la semilla, el germen que ha permitido a esta empresa crecer y consolidarse como el referente que es hoy? Ha sido la investigación, la innovación y la internalización, características que hoy necesitan todas aquellas empresas que pretenden avanzar con éxito en un mundo que sin duda es global y muy competitivo. Una competición, por cierto, que depende mucho de cada empresa de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y es que está claro que la globalización, como todo, tiene ventajas e inconvenientes. Pero es necesario, en mi opinión, adoptar una visión, una actitud pragmática. Esto es lo que tenemos y lo que cada vez tendremos con mayor intensidad. Las ventajas de esta globalización están fundamentalmente asociadas al acceso más fácil a nuevos mercados. Tenemos que empezar a pensar que nuestro mercado es el mundo y que la diversificación geográfica puede tener impactos muy positivos en el volumen de negocio, en la cultura de la empresa e incluso en la corrección de desequilibrios que se pueden producir y de hecho se producen por crisis regionales. Y aunque también es cierto que esa misma ventaja lleva aparejado su propio inconveniente, las empresas extranjeras tienen más facilidad para trabajar en nuestra zona tradicional de negocio, lo que nos obliga a ser mejores y más exigentes. En estas condiciones es la innovación con la mirada en el cliente, en cada cliente, la que aporta las ventajas competitivas e imprescindibles para avanzar. La innovación en los procesos, para hacerlos más eficientes y focalizados en el cliente. La innovación en los productos, en la tecnología, en los sistemas de gestión. Ir con un pie por delante, en definitiva, como he comentado en otras ocasiones, para detectar esos océanos azules que nos permitan anticiparnos a nuestros competidores. Hace unos años había una teoría estratégica que en la práctica empresarial aplicada por algunas empresas y que podemos resumir de la siguiente frase. Segundo, pero mejor. Es decir, dejemos que alguien abra el mercado y tropiece, aprendamos de sus errores y salgamos a continuación nosotros al mercado con la lección aprendida. Hoy, evidentemente, esa teoría hace aguas por todas las partes. Tenemos que ser el primero y el mejor, captar la mayor cuota de mercado posible y hacer del concepto de comunidad de clientes satisfechos nuestra mayor ventaja. El éxito del teléfono móvil es que todos podemos estar conectados, pero cada uno de nosotros a nuestra manera. El de Facebook, la versatilidad de la plataforma, que permite a cada persona hacer un uso diferente de su cuenta. El del Banco de Sabadell en nuestra zona es que dispone de productos diferentes según las necesidades de cada cliente. El de Hidracua, poder garantizar un servicio básico para las personas según las demandas de las mismas. Todos ellos destacan por su capacidad visionaria, una capacidad que les permite ofrecer a cada cliente lo que necesita en cada momento. Y es eso precisamente lo que les permite fidelizar a su público y marcar la diferencia con la competencia. Innovación, internalización e inteligencia de negocio son, por tanto, claves en el devenir de nuestras empresas. Y por eso, lo que hoy planteamos concede este desayuno de trabajo sobre internalización, innovación e inteligencia, reto y oportunidad empresarial. Contamos con un ponente excepcional, con una gran trayectoria profesional en todos los ámbitos que embarcan esta conferencia coloquia. Isaac Martín Barbero es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico comercial y economista del Estado desde 1999. Isaac Martín Barbero es presidente de INECO desde febrero de este año. Con anterioridad fue director general de internalización del ICES y antes consejero económico y comercial de las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de Turquía, Vietnam y Arabia Saudí, entre otros cargos de responsabilidad. Muchas gracias, Isaac, por dedicarnos tu tiempo y mostrarnos tu experiencia en temas fundamentales para las empresas que quieran tener éxito hoy y en un futuro. Contar contigo aporta más luz en nuestro camino. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los asistentes, fundamentalmente empresarios y directivos de empresa, por acompañarnos a este desayuno del círculo
para el Círculo es muy importante porque contribuye a que avancemos en nuestro objetivo de ofrecer a nuestros socios y a todas las empresas alicantinas el acceso a conceptos y técnicas de gestión contrastadas y más actuales que permitan avanzar, como les decía, por el camino correcto. Y, naturalmente, mi agradecimiento desde el Círculo de Economía de la provincia de Alicante al Banco de Sabadell e Hidracua, patrocinadores de estos desayunos CEDE en Alicante, sin cuyo concurso sería mucho más difícil y, desde luego, menos frecuente. Comprometerse con las empresas es comprometerse con el entorno social, con la formación y el desarrollo de los directivos, porque ellos son los responsables de implantar las estrategias que mejorarán el crecimiento de las empresas y, por tanto, de las personas. Mi reconocimiento a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos por pensar en Alicante siempre que propone programas que faciliten el acceso a los directivos a las mejores prácticas de gestión. Durante el transcurso de la presentación podrán realizar las preguntas que consideren para que luego al final de la ponencia de nuestro ponente de hoy la podamos contestar de una forma fluida. Muchas gracias y cedo la palabra al verdadero protagonista de hoy, Isaac. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a CEDE, gracias Manuel, gracias Javier, Luis, gracias a Hidracua, a los patrocinadores y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que esta mañana han hecho tiempo, el recurso más escaso y ese difícilmente renovable, para que podamos estar aquí juntos y, como decía hace un momento Javier, que tengamos la oportunidad de debatir. Gracias también por darme la oportunidad de venir a Elche a muy pocas semanas de la celebración del Congreso y gracias otra vez Manuel, porque efectivamente sí que CEDE me viene distinguiendo desde hace tiempo con su amabilidad invitándome a acompañarles. A lo largo de esta mañana, si les parece, lo que me gustaría es compartir con ustedes una serie de cuestiones. Algunas de ellas tienen que ver con mi actual responsabilidad, otras tienen menos que ver con eso. Y luego entrar en un diálogo que creo que es el espíritu de estos encuentros y que ha sido siempre el espíritu de CEDE, encontrar foros en los que poder discutir y abordar temas nuevos. Si me permiten, una breve introducción, qué es INECO, qué es lo que perseguimos, qué papel jugamos en nuestro país. Somos una empresa que el año que viene cumplirá 50 años, el 20 de julio, una empresa que fue inicialmente concebida pues, para hacer frente a una necesidad que derivaba de una visión, que era mejorar las infraestructuras de nuestro país. Y nuestra propia evolución es un caso de innovación, es un caso de internacionalización y es un caso también de inteligencia y adaptación a las circunstancias. Durante los primeros 20 años rondamos más o menos una cifra de aproximadamente unas 200 personas, hasta que llegó un momento en el que hubo una visión, que fue la de recuperar el ferrocarril, ese medio de transporte que parecía condenado a desaparecer a manos del automóvil, y se buscó alguien que pudiera liderar la transformación de las infraestructuras del país, inicialmente de las infraestructuras ferroviarias, y se pensó en nosotros. Eso supuso, como cuentan algunos de nuestros ingenieros, que fuimos a aprender de los mejores y cuando tiramos la primera línea de vía entre Madrid y Sevilla, pues este ingeniero iba acompañando a los expertos alemanes que le iban explicando y le iban a decir, mira, eso se hace así, esto se hace de esta otra manera, esto se hace así. 30 años después, fruto de aquella visión, no solamente tenemos la segunda red de ferrocarril de alta velocidad más extensa del mundo, solo por detrás de China, una cosa que todavía tenemos que seguir repitiendo, porque cuando se lo decimos a otros amigos franceses o colegas alemanes, tampoco se lo terminan de creer, pero esto sí que es fácilmente contrastable. Y no solamente eso, sino que hacemos un congreso a lo mejor sobre los sistemas de señalización, el sistema europeo del RTMS, y son los ponentes españoles los que hoy van a explicarle
a los colegas alemanes cómo se hacen las cosas en la última frontera. Esto es para mí un botón de muestra de lo que ha sido la capacidad de nuestro país, que hoy es un líder mundial en infraestructuras, y particularmente en infraestructuras del transporte, que es un líder mundial en materia de renovables, que somos líderes mundiales, y eso aquí en la Comunidad Valenciana lo saben muy bien, en materia de aguas, y no lo somos ni porque tengamos una geografía fácil, ni porque tengamos recursos energéticos, ni porque abunde el agua, sino que tradicionalmente la historia de nuestro país ha sido la historia de la capacidad de superación de determinadas dificultades, de ver cómo podíamos convertir ciertos retos en oportunidades. En INECO estamos muy orgullosos del papel que hemos jugado en el campo de las infraestructuras, primero de las terrestres y luego 10 años después, en un determinado momento, cuando surgió el gran plan aeroportuario, también había que empezar por alguna parte y también se nos confió empezar a nosotros. Y así nosotros, que veníamos de estar especializados fundamentalmente en el campo de la vía y en el campo de las carreteras, pasamos a participar también de una manera activa en lo que es el campo de la navegación aérea y el campo aeronáutico. Y también hoy, por cerrar el círculo, pues sin esas experiencias internas, pues no seríamos, como decía Javier hace un momento, la empresa que es responsable de la gestión del contrato del proyecto ferroviario más ambicioso que se está ejecutando en el mundo en este momento, como es el Alta Velocidad Meca-Medina, ni seríamos tampoco una empresa de las 4 empresas que está en el consorcio en el mayor proyecto aeroportuario que hay en este momento en el mundo en ejecución, como es el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Por lo tanto, la nuestra es una historia en la que, frente a los retos, hemos sido capaces de crecernos y esa experiencia que hemos adquirido en nuestro propio país hemos sido capaces también más adelante de ponerla en valor fuera de nuestras fronteras. Esto es particularmente relevante cuando llegamos al ámbito de la internacionalización, puesto que, como señalaba Javier, mi responsabilidad inmediatamente anterior ha sido la de ser director general de internacionalización en el ICEX, y soy muy consciente de la importancia que tiene la internacionalización en la comunidad, particularmente en la provincia y más específicamente en Elche, y soy particularmente consciente de lo importante que ha sido el trabajo de empresas como las que ustedes aquí representan para la superación del último gran reto que ha conocido nuestro país, que ha sido la de salir de la crisis económica más importante que hayamos tenido a lo largo de los últimos 40 años, justamente a través de la internacionalización, en un momento en el que las condiciones financieras internacionales eran extraordinariamente difíciles. Y eso ha sido posible gracias a una columna vertebral productiva en la que es muy difícil deslindar qué es la innovación, de qué es la internacionalización, que en definitiva son 2 actividades en las que cualquier empresa que pretenda tener un proyecto de rentabilidad sostenible ha de embarcarse, y son 2 actividades que requieren la gestión del riesgo, la asunción de decisiones en entornos de incertidumbre y que tienen, por lo tanto, en común la necesidad de tomar en cuenta el conocimiento vinculado a la toma de decisiones, por lo tanto, la inteligencia a la hora de hacerles frente. Entonces, tras de alguna manera ponerles en contexto, que es una de las actividades fundamentales que sigue la inteligencia, pues ya, si me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes las reflexiones que había preparado para esta presentación. Creo que estaremos todos de acuerdo en el que vivimos un entorno que cada vez es más complejo, un entorno que cada vez es menos lineal y, por lo tanto, donde vivimos situaciones en las que hay unas pocas formas en las que las cosas nos pueden ir bien y muchas formas en las que las cosas se pueden complicar. Y el desafío es lograr dar ese salto que nos permita estabilizarnos en un nivel de prosperidad superior. Así, por ejemplo, nosotros en INECO nos hemos fijado como objetivo convertirnos en un nodo relevante de la mejor red mundial de movilidad y transporte sostenible y seguro. Como ven, estamos planteándonos funcionar en red, no aspiramos a hacerlo todos solos, hablamos de nodo, lo que también es una consecuencia de esa aspiración de funcionar en red.
Hablamos de movilidad y de transporte, porque lo que había sido tradicionalmente nuestra actividad necesita expandirse. Hay cada vez más elementos adyacentes que juegan y que tienen un impacto sobre lo que podemos hacer, y no podemos dejar de lado dos de las atribuciones fundamentales para cualquier actividad del transporte. Uno es la sostenibilidad y el otro es la seguridad. El atributo fundamental de los modos de transporte por los que somos más conocidos, el ferroviario y el aeroportuario, es la seguridad, y por otra parte, siendo como somos una empresa pública y en cualquier caso aspirando a ser una empresa responsable, tenemos que ser muy conscientes que el 25% de las emisiones de CO2 nacen del sector de transportes, y por lo tanto que la capacidad de nuestro país para cumplir sus compromisos en materia de lucha contra el cambio climático pasa necesariamente por una transformación también a medio plazo de lo que es nuestra matriz de transporte. Pues bien, este entorno cada vez más incierto viene marcado por algunas tendencias. Hablaba Javier hace un momento de la globalización, una tendencia creciente de la aceleración del progreso técnico, un peso también cada vez mayor de las comunidades, hablaba antes en el avión con Manuel, una disolución del peso de la jerarquía, o más bien un reequilibrio entre el peso de la jerarquía y el peso de la influencia, lo que es el poder y de la influencia, las comunidades, una emergencia, y la digitalización, por supuesto. Por eso también felicitar a CEDE por el peso que da la transformación digital en el siguiente congreso, porque eso es una palanca absolutamente esencial para lograr que nuestro país se mantenga con capacidad de seguir teniendo un papel preponderante en la economía internacional. Y aquí les tomo la foto de este libro de Peter Thiel, uno de los referentes de empresas como LinkedIn, una persona también que ha estado involucrado en otras actividades como pueden ser la de Tesla, digamos, uno de los que hoy miramos como uno de los gurúes de la innovación. Y Peter Thiel, en este libro que se titula De 0 a 1, básicamente, le resumo su tesis, viene a definir una idea muy sencilla, y es: hoy todo el mundo habla de la globalización como un factor de transformación esencial. Yo, frente a la globalización, lo que pongo es la innovación, y lo que les digo es que con ser la globalización muy importante, la innovación lo va a ser mucho más. Pues yo voy a cometer la osadía de permitir matizar la afirmación de Peter Thiel, porque yo creo que efectivamente no es necesario elegir. Creo que desde un punto de vista metodológico puede ser muy peligroso elegir entre internacionalización e innovación, porque son dos actividades que van fundamentalmente vinculadas. La globalización, en términos así muy sencillos, la podemos resumir desde un punto de vista empresarial como el objetivo de llevar nuestra producción desde 1 a N, como decía también Javier en su presentación. La innovación, y por eso Peter Thiel toma este título, elige este título para su libro, lo que consiste es en crear algo allí donde no había nada, por decirlo de alguna manera, llevar las cosas de 0 a 1. La debilidad del planteamiento de Peter Thiel, a mi juicio, es que si uno va de 0 a 1 y se queda en 1, en un contexto de competencia cada vez mayor, esa apertura de mercados que genera oportunidades, pero que, como decía Javier, también genera que nuestros competidores ya no tengamos que salir a buscarlos, ya vienen ellos a casa, pues a menos que uno sea capaz de globalizar esa innovación, hay muchas posibilidades de que la innovación termine siendo 1 partido por N y finalmente reduciéndose, porque hace falta, sobre todo cuando estamos en materia de innovación, para tener éxito, alcanzar determinados tamaños críticos. Por lo tanto, la innovación que tiene éxito es aquella que es capaz de ir de 0 a 1 y de 1 a N. Esa es la forma, por lo tanto, en la que podemos sacarle partido a la innovación. Eso es lo que me consta que se hace también aquí, donde sé que en sectores que por ahí se califican como tradicionales existe una capacidad de innovación muy notable. Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve en ICEX fue dejar de hablar de empresas innovadoras, de sectores innovadores frente a sectores tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que me di cuenta es que en todos los sectores existen empresas que son innovadoras y empresas que son tradicionales. Aquí de lo que estamos hablando es de esa capacidad de una empresa para ser innovadora con independencia del sector en el que se encuentre y para aspirar
a hacer crecer y desarrollar esa innovación dentro de un contexto de globalización. Y ese desarrollo de la innovación no pasa necesariamente solamente por hacer las cosas más grandes, sino por desarrollarlas, ¿no? Cuando algo crece, sin más, simplemente significa que se hace más grande. Por contra, cuando algo se desarrolla, lo que quiere decir es que se vuelve en algo diferente, se transforma en algo diferente de lo que originariamente era y es deseable que sea para mejor. Por tanto, la innovación, entendámosla no como orientada al crecimiento, sino como orientada a apoyar la capacidad de desarrollo de la empresa. Por lo tanto, la innovación no como la invención, sino como la capacidad de encontrar nuevas formas de aportar valor al cliente, desde una comprensión de lo que quiere el cliente. Pero claro, la complicación surge, otra complicación más surge cuando estamos hablando de abordar el cliente, cuando estamos partiendo de la necesidad de funcionar en un contexto global. Y este contexto global en el que cada vez nos vamos a tener que ir apoyando con más frecuencia es un contexto donde se ha producido un desplazamiento de lo que es el centro de gravedad del comercio y de las relaciones internacionales. Eso que ven ahí es un mapa sustantivamente diferente al mapa con el que todos crecimos en el colegio, donde sabíamos que por definición España está en el centro, ¿no? Pues España en estos mapas no está en el centro, España está en la periferia. ¿Y eso por qué? Porque el mapa que nosotros estudiamos era el mapa, por eso hablamos de Occidente, era un mapa donde el Atlántico era el eje que vertebraba las relaciones económicas mundiales, y más particularmente lo que es América del Norte y Europa. Hoy el eje que vertebra las relaciones económicas internacionales es el eje del Pacífico. Es el eje donde, por una parte, venía estando la capacidad manufacturera asiática y la capacidad innovadora de la costa oeste de los Estados Unidos. Cada vez más hay más capacidad de innovación también en la ribera asiática de la costa pacífica. Y esto significa que el esfuerzo de cercanía y de comprensión de los clientes que se requiere para poder hacer una innovación que de verdad depare valor y que depare valor en un contexto de globalización es cada vez mayor, porque hay que entender realidades que son más complejas, más diferentes a nosotros. Por volver un momento a lo nuestro, si me permiten una licencia, esto es un servilletero de una cafetería de Málaga, de donde yo soy originario. Entonces, esto es una guía para turistas despistados cuando pidan un café y les mire atónito el camarero y les pregunte cómo quieren el café. Esto, pues si un turista alemán o para un turista británico, pues puede resultar una realidad exótica. Pero esta otra foto es de Vietnam. Esto es, nosotros podríamos estar en una situación parecida si fuéramos a Vietnam y pidiéramos arroz, porque ahí tienen todas estas clases de arroz. O, yendo a una cosa también muy nuestra, eso es como nosotros vemos las partes principales del cerdo. Y esto es lo que nosotros llamamos casquería, pero esta es la parte a la que menos valor le damos en nuestro mercado. Bueno, estas son las exquisiteces para ese mercado chino. Y, por ir a un ejemplo, de los nuevos factores que tenemos que tener en cuenta, si vamos, por ejemplo, a un corazón de cerdo en Vietnam se paga aproximadamente a €0,5, un corazón de cerdo en China se paga aproximadamente a €1,50. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno puede vender un corazón de cerdo en China con un certificado veterinario español, mientras que uno, para vender un corazón de cerdo en China, tiene que hacerlo tiene que venir de un matadero que esté certificado por las autoridades chinas, y eso lleva tiempo. Luego, un mismo producto, una misma regulación, una necesidad cada vez mayor de ajustarse. Entonces, en medio de este entorno, la pregunta, lo que les decía, lo que tienen en común, la innovación, la internacionalización, a mi juicio, es la necesidad de revisar un concepto que a lo mejor es el más abstracto de los tres, en principio, que es el concepto de la inteligencia.
Y para ilustrarlo, pues yo suelo poner esta diapositiva, que es mi diapositiva favorita. Por otra parte, lo digo siempre, siempre que doy una presentación me las arreglo para meter esta diapositiva. A veces es más forzado todavía que otras. Y ese es el momento, efectivamente, en el que Alicia, en el País de las Maravillas, se encuentra con el gato y el gato le pregunta, y ella le pregunta al gato qué camino ha de tomar. Y entonces el gato le dice, eso depende de a dónde quieras ir. Y entonces ella dice, a cualquier parte. Dice, en ese caso, cualquier camino te llevará allí. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos de conocimiento, tendemos siempre rápidamente a saltar a la respuesta, al dato, sin reparar que en último término el valor del dato viene condicionado por la pregunta, la inquietud, la finalidad que estemos intentando resolver. Eso podrían representar, esas piedras ahí, un conjunto de datos, y en último término, pues el que se convierta en esto o en otra cosa depende de lo que sea la intención que vayamos siguiendo. Entonces, la inteligencia, vamos a ver que hay tres maneras de abordar, digamos, lo que es la actividad empresarial. Uno es una manera desde el punto de vista de la gestión, otro es desde el punto de vista estratégico y otro es desde el punto de vista del emprendimiento. Y veremos cómo la inteligencia tiene un valor cada vez mayor en cada una de esas circunstancias. El primero es lo que es el pensamiento gestor. Es una idea relativamente intuitiva, tenemos una serie de recursos, tenemos un objetivo y lo que hacemos es asignar esos recursos al objetivo de la manera más eficiente que tenemos. Y eso pues es algo que funciona bien en un entorno como pueda ser el de una cadena de montaje. Por cierto, cadena de montaje a la que Ford llegó inspirándose en las cadenas de despiece de las reses en Chicago, pero que tiene un elemento fundamental de partida, y es que todos los elementos del contexto vienen dados. Entonces es pura eficiencia. Una alternativa a esto sería lo que es el pensamiento estratégico. Hay una serie de recursos que nos vienen dados y otros recursos que no nos vienen dados y tenemos que buscarlos para seguir ese objetivo. Y luego, frente a esto, está lo que es el pensamiento emprendedor. Un emprendedor es una palabra que ahora se usa mucho, además yo creo que se ha vuelto un término con distintos significados, pero para entendernos, Peter Drucker, que es uno de los mayores gurús que ha habido en temas de organización industrial en el siglo XX, define al emprendedor de una manera muy clara que yo creo que puede básicamente englobarles a todos los que están aquí esta mañana, nos engloba a todos los que estamos aquí lo que es la actividad emprendedora. Es la actividad de consiste en tomar recursos en áreas de baja rentabilidad y ponerlos en áreas de alta rentabilidad. Eso es un emprendedor. Entonces, un emprendedor se inicia pues, bueno, pues con unos medios más o menos dados y con unos fines que son relativamente alternativos. Y para ilustrar esto también siempre me gusta referirme a una pareja de hermanos que me encontré en un evento en Perú del ICEX, que estábamos organizando, y salí fuera a tomar el aire y me encontré pues el clásico club de fumadores. Ahora cada vez los van retirando más de la puerta, pero bueno, en aquella época estaban junto a la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hacéis? Y dicen, bueno, nosotros hacemos piezas, moldes de caucho para maquinaria de minería. Ah, muy bien. ¿Y cuánto facturáis aproximadamente? Bueno, 5 millones de euros. ¿Y de eso cuánto en el extranjero? El 98%. ¿Y hace mucho que trabajáis fuera de España? Dice, sí, hace 3 años. ¿Y dónde vendéis? Dice, bueno, pues vendemos en Sudáfrica, en Rusia, en Estados Unidos, en Chile, y ahora hemos venido aquí a Perú. ¿Habláis inglés? No, no hablamos inglés. Bueno, y eran de Valladolid, digo, y en Valladolid mucha minería y tal. Pues no hay mucha minería en Valladolid. Bueno, entonces vosotros en esto, ¿cómo entrasteis? Dice, bueno, es que nosotros originariamente lo que hacíamos era juntas para sistemas de riego. Lo que pasa que aquello no terminó de salir. En un momento determinado vino un cliente, nos pidió que hiciésemos un molde de caucho para una maquinaria y ahí descubrimos un mercado. Estuvimos una serie de años hasta que en España no lo empezamos a ver claro
y nos fuimos fuera. Y lo de las juntas estas de riego, ¿cómo entraste? Dice, bueno, es que nuestro padre era transportista, vamos, camionero. Y nuestro padre se dio cuenta en un momento determinado, era el que le arreglaba las ruedas a los compañeros cuando se les pinchaban. Y se dio cuenta en un momento determinado que si compraba una troqueladora, podía empezar a hacer cosas y piezas de caucho. Bueno, pues esto es digamos, la historia de un grupo que tenía una competencia, o sea, sabía hacer cosas con piezas que eran de caucho, luego con caucho, y han ido navegando y han ido adaptándose, ¿no? Esto es pensamiento emprendedor. Entonces, este es pensamiento emprendedor que justifica el hecho de que el cerebro humano consume 3 veces la energía del cerebro de un chimpancé. Entonces, el propósito de la inteligencia es asegurarnos que ese sobreconsumo de energía realmente tiene una finalidad o es auténticamente productivo. Por lo tanto, estemos en innovación, estemos en internacionalización, la inteligencia lo que nos va a ayudar es a encajar las piezas, pero nos va a ayudar a encajar las piezas si somos capaces realmente de poner por delante de cualquier otra consideración la búsqueda de la pieza que encaja. Esta diapositiva está ahí para ilustrar una idea de David Ogilvy, el padre de las relaciones públicas modernas, tal como las entendemos ahora, alguien que, por cierto, en su juventud trabajó en el servicio diplomático británico en la embajada en Washington en los años primeros de la Segunda Guerra Mundial, intentando atraer a Estados Unidos al esfuerzo bélico británico. No estaba mal acompañado porque allí estaban David Ogilvy, como digo, el fundador de las relaciones públicas, estaba Roald Dahl, el de Charlie y la fábrica de chocolate, estaba Ian Fleming, el padre de James Bond, y estaba Isaiah Berlin, el filósofo. No es un plantel habitual en cualquier embajada, ¿no? También dice mucho de lo que los británicos eligieron para aquel momento con el propósito de atraer a los americanos a su esfuerzo. Pero David Ogilvy decía que el problema con la inteligencia, con la documentación, con los estudios, es que la mayoría de nosotros los utilizamos como un borracho utiliza una farola, para apoyarnos, no para iluminarnos. Decidimos lo que vamos a hacer y luego buscamos información que justifique que es una buena idea hacer lo que ya vamos a hacer, en lugar de examinar distintas hipótesis y ver si funcionan. O sea, no reunimos las piezas a fin de lograr encontrar una luz, sino muchas más veces lo hacemos de otra forma. Y esto no es fácil hacerlo, y un par de ejemplos de por qué es complicada la labor de inteligencia. Esto es un pavo, ¿no? Se entiende, ¿no? Es fácil. Esto es para ilustrar la metáfora del pavo de Russell acerca de la limitación de la contrastación empírica. Si uno compra un pavo pequeño, se lo lleva a casa, lo cría, el pavo inicialmente cuando le oye uno llegar, pues está un poco asustadizo, atemorizado, huye, pero poco a poco el pavo se va soltando porque ya llega a entender que cuando uno se presenta allí es porque le lleva la comida, y hay un momento hasta que el pavo ya se alegra. Y el día que el pavo más alegre está es este. Esto en el mundo financiero se corresponde con una expresión, corrígeme Luis, lo mismo me equivoco, es rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es decir, cuanto más veces una cosa ha sido contrastada y probada, más posibilidades hay de que siga ocurriendo siempre que las circunstancias no hayan cambiado. Entonces, la pregunta es, hoy, si el entorno no está cambiando a suficiente velocidad, ¿cómo para que no podamos ir asumiendo sin más que la repetición de lo que veníamos haciendo y de lo que siempre nos ha dado éxito es lo mejor? No sé cuál será la suya, pero desde luego en mi experiencia empresarial veo que la eliminación de los fracasos es relativamente sencilla. La eliminación de los éxitos pasados, aun cuando existen indicios claros de que las circunstancias han cambiado, es extraordinariamente difícil. Y otro ejemplo de por qué es complicado hacer las cosas, este es también de la Segunda Guerra Mundial, este es el avión, es el Dakota, un modelo que era fundamental para el esfuerzo norteamericano en bombardeos. Y bueno, como saben, pues al final
lógicamente, esto era un avión lento, un avión vulnerable y se perdían muchos aparatos. En un momento determinado surge la necesidad de reforzar el avión a fin de perder menos. Y alguien decide hacerlo desde un punto de vista empírico. Entonces, vamos, en lugar de inventarnos las cosas y de adivinarlos, vamos a hacer un seguimiento de los aparatos cuando vuelven, vamos a estudiar dónde están los impactos y solo vamos a reforzar aquellas zonas donde reciban los impactos a fin de minimizar la pérdida de autonomía que se da por el incremento del consumo al ganar peso el avión. Entonces, esto es más o menos lo que sale. Y entonces se darán cuenta dónde nunca le pegan al avión. No le pegan en el morro, no le pegan en el motor. ¿Y por qué no le pegan nunca ahí? Porque a los que le pegan ahí no vuelven. Entonces, si uno falla en la pregunta, aun haciendo las cosas centrado en los datos, es muy probable que las conclusiones que sacan son erróneas. O sea, creían que estaban estudiando cuál era la zona de mayor vulnerabilidad de los aviones. No, lo que estaban estudiando era cuál era la zona de menos vulnerabilidad de los aviones, y lo hacían a partir de dónde reciben impactos los aviones que son capaces de volver. Porque los que los reciben en esos sitios no vuelven. Entonces, es necesario, por lo tanto, tener cosas que, cuando nos oímos hablar de innovación, oímos hablar de globalización, son conceptos que nos suenan muy lógicos, nos parecen muy naturales, pero que requieren un repensar también la forma en la que nosotros vemos las cosas. Esto es ahí para ilustrar la paradoja del gato de Schrödinger, que una cosa puede ser y no ser a la vez. Y dirán, vaya una hora para empezar con estas ideas. Pero básicamente, si nosotros cogiéramos un gato, lo metiéramos en una caja y existiese una probabilidad que no fuésemos capaces de determinar a priori, pero igual al 50% de que se liberara un gas que matara al gato o no, en el momento en el que nosotros abrimos la caja, de hecho ese gato podría estar vivo y muerto a la vez, porque no lo sabríamos. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues les voy a poner un ejemplo de José Andrés. Esto vamos a volver a otro pavo que nos va a echar una mano para entender esto. Ahí tienen, ¿ve todo el mundo bien esto? ¿Ven que está José Andrés ahí en la pantalla? ¿Qué es lo que es esto? Para empezar. Pavo de Acción de Gracias. Bien, ¿y esto qué producto es o qué servicio es? ¿Qué está vendiendo ahí? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Perdón? Comida. Ya, ahí, por ahí vamos, ya empezamos. ¿Comida o felicidad? Algarabía, reunión, familia. Exacto. ¿Y es importante que vendamos una cosa o no, la otra? Pues, por ejemplo, es determinante a la hora de ver cuál es el precio que podemos aplicar. Si esto en realidad es un sustitutivo perfecto del pollo que está colgando en la pollería ahí desplumado, realmente el diferencial es pequeño. Ahora, si realmente esto es un sustituto de salir con amigos a cenar o de montar una fiesta, el margen de precio es sustancialmente diferente. ¿Alguno de ustedes ha estudiado en Estados Unidos? ¿Ha hecho el COU? ¿O me he quedado yo solo en esa generación de los que hacían el COU en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Sí. ¿Y qué es lo que ve ahí? No, pero si no tiene truco, ¿eh? Quiero decir que cuando uno ve el paquete ese, ¿qué es lo que qué piensa? Es una tradición. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sabía inglés cuando llegó a Estados Unidos? Parece un doggy bag, madre mía. Pues sí que tienen que trabajar el empaquetado. Pero ¿sabía inglés cuando llegó allí a Estados Unidos? ¿Ya hablaba inglés? ¿Cómo? B1. O sea que seguramente no sería el caso, pero para algunos de los que fueron a estudiar COU a Estados Unidos, Thanksgiving, que más o menos pilla por allá por noviembre, ¿verdad?, era el primer momento en el que uno podía pedir la sal sentado a la mesa, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy diferente el producto si uno tiene una experiencia americana que si uno no tiene la experiencia americana, pero hasta ahí todo
puede ser discutible. Pero ¿quién es José Andrés? Es el cocinero, ¿qué? Español. Es el cocinero español en Estados Unidos. Sí, exacto. ¿Y eso qué significa? Que es la garantía de calidad de la comida española en Estados Unidos y la garantía de americanidad de la comida americana en España. O sea que José Andrés no lo sabe, pero él es un gato de Schrödinger. Y por eso el paquete está en español y está en inglés deliberadamente. Luego, esto es una manera de entender, o sea, de una manera de solucionar. Ahí tenemos innovación en lo que es el producto y tenemos globalización en lo que es el producto. Y somos capaces de hacer una propuesta en términos de oferta que varía según el consumidor que tenemos delante. Entonces, esto, innovación, internacionalización, vemos un ejemplo donde no están separados, donde están vinculados con la inteligencia. Y una reflexión ahora entrando en lo de la inteligencia. Hasta ahora no me he referido al secreto en ningún momento, que es, sospecho que por lo menos para el 50% de los que están en la sala es la primera cosa que se les pasa por la imaginación, y si no la primera, la segunda, cuando se habla de inteligencia. Insisto, inteligencia es conocimiento vinculado a la toma de decisiones. Y cuando estamos hablando de inteligencia emprendedora, estamos hablando de conocimiento vinculado a la toma de decisiones en el mundo empresarial orientadas a la búsqueda de rendimiento. La inteligencia, por lo tanto, no es algo que tenga que ser destinado solo para el jefe, como puede ser en otros ámbitos. No es para los que se conoce coloquialmente como los decisores. Es para la gente que tiene que tomar las decisiones. La inteligencia no es solamente una cuestión de optimalidad, porque no se puede optimizar cuando las variables no vienen dadas. Luego hablaremos de lo importante que es tener la capacidad de reacción, la capacidad de reserva cuando uno se enfrenta a un entorno incierto. La inteligencia no es más relevante para lo defensivo que para lo ofensivo. En un mundo donde tiene el peso que tiene lo digital, donde la información es absolutamente clave, decir dónde empieza lo ofensivo y dónde termina, porque entramos en el terreno de lo defensivo, es extremadamente difícil y corre el riesgo de ser arbitrario. Y la inteligencia no es una actividad secundaria tampoco, es una actividad troncal, porque al final está íntimamente vinculada a nuestra capacidad de añadir valor, como podíamos ver hace un momento en un ejemplo tan sencillo y en un sector aparentemente tan tradicional como era el de la alimentación en el envase ese de José Andrés. Y la inteligencia tampoco tiene nada que ver con predecir el futuro. La inteligencia tiene mucho más que ver con aportarnos la capacidad de anticipar aquellas evoluciones que pueden sernos útiles. Pero para que la inteligencia funcione dentro de una organización, para que realmente pueda hacer una contribución en materia de innovación y de internacionalización, es necesario entender que tiene que convertirse en una tarea que sea responsabilidad de todos. Cualquier empleado, cualquier trabajador, cualquier colaborador de una organización tiene que tornarse en un sensor de esa organización, igual que tiene que convertirse en un emisor de mensajes que estén alineados con lo que son los objetivos de la organización. Y esto no es fácil, porque la inteligencia en el fondo se enfrenta a un rechazo, muchas veces por parte de los responsables últimos de las organizaciones, que tienden a pensar que eso es responsabilidad suya, decidir lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Nos cuesta muchas veces descentralizar las decisiones, nos cuesta descentralizar las decisiones trasladando la responsabilidad de los éxitos y también de los fracasos, y hay una cierta tendencia también a encasillarnos y encastillarnos en nuestras propias posiciones de partida. Y la inteligencia no lo va a arreglar todo. La inteligencia no es una excusa para la laxitud en la ejecución. Yo he visto a una empresa hacer una labor de inteligencia extraordinaria para poder licitar un concurso de varios cientos de millones de euros, preparar una oferta extraordinaria y remitir la oferta al ministerio equivocado. He visto también a un país extranjero hacer una acción de lobby muy eficaz para poderse presentar a un contrato de un ministerio nuestro y presentar la oferta 15 minutos tarde. Entonces, la inteligencia no es un sustituto ni es algo que pueda remediar la mala ejecución, pero es necesario. ¿Y qué necesitamos? ¿Necesitamos grandes expertos? No, sobre todo necesitamos gente que conozca el sector,
gente que conozca su negocio, y necesitamos una cosa que a veces nos cuesta, y es entender que nos interesa gente que tenga una carrera que sea fluida. Los departamentos de estudio, cuando se pueblan de gente que no ha estado en negocio, pasan rápidamente a ser el sitio de los listos, entre comillas. Y se produce un poco respeto intelectual recíproco entre los que están encargados de pensar y los que están encargados, para entendernos, de actuar. Es fundamental que las unidades que tienen la responsabilidad de elaborar estrategias, de hacer inteligencia, de analizar las cosas, estén pobladas por gente que tiene experiencia de negocio. Y es muy importante también que esa gente tenga la posibilidad de volver a negocio. Y de esa circulación es como se puede tener realmente un conocimiento vinculado a la inteligencia. Y la otra cosa en la que es importante entender que hace especial lo que es la inteligencia emprendedora, la inteligencia empresarial, frente a otros campos de la inteligencia, es que en el mundo empresarial es mucho más relevante el riesgo que la amenaza. Todos hablamos de los competidores, pero ¿qué son los competidores en realidad? Yo les digo, en nuestro negocio, quien compite conmigo en un determinado concurso es mi socio en otro concurso. Y todos juntos representamos al sector de la ingeniería española. A veces me recuerda esto también a la conversación con un amigo mío que había abierto un restaurante en la calle de Madrid, y le pregunté una vez, ¿qué tal va? Me dice, va bien, pero todavía no va todo lo bien que puede ir. Digo, ¿y de qué depende? De que haya más restaurantes en esa calle. Entonces, esta separación entre lo que es el competidor y lo que no es el competidor es algo ilusoria, y cada vez más, y si estamos obligados a funcionar en red, lo es cada vez más. No me malinterpreten, no soy tan ingenuo como para pensar que uno lo puede abrir todo, no, pero uno tiene que distinguir qué es lo que puede compartir en cada momento. Es tan perezoso hacer una apertura general y una disposición total a compartir la información como hacer un cerrojo absolutamente general y no compartir nada, entre otras cosas porque hay activos informativos que para mí no tienen ningún valor, que pueden ser de gran valor para un tercero y que haré bien en poner en valor. Entonces, eso que ven ahí es la proporción que hay del terreno de las infraestructuras entre lo que se gasta el Gobierno de Colombia para hacer frente al deterioro de las infraestructuras por fenómenos climatológicos extraordinarios, frente a lo que se gasta el Gobierno de Colombia para hacer frente al deterioro de las infraestructuras por la climatología normal del país y el deterioro habitual. Y los fenómenos extremos es el cuadradito blanco. Entonces, es muy importante que entendamos que la mayoría de las empresas son como las personas. Aunque veamos fuera la amenaza, la mayoría de las empresas se muere por lo que les pasa por dentro, no por lo que les viene por fuera. Que la inteligencia de los competidores es fundamental, pero que no puede uno estar obsesionado por los competidores cuando tiene procesos que están matando la innovación dentro, cuando tiene políticas que no permiten hacer la internacionalización, cuando uno está perdiendo la información a chorros, cuando uno se está dejando perder el talento. Una empresa, particularmente de servicios, es un sitio apasionante, donde uno echa al cierre a las 7, a las 8 de la tarde, se van los activos de la empresa y uno da por supuesto que a las 9 de la mañana del día siguiente van a volver los activos fundamentales de la empresa. Y sin embargo, en una economía que es fundamentalmente de servicios y de relaciones, muchas veces pues no le damos mayor valor a eso. Entonces, en definitiva, la inteligencia, además de orientarnos a aprovechar las oportunidades en la innovación, a aprovechar las oportunidades en la globalización, sobre todo lo que nos tiene que ayudar es a preparar a tener una empresa que sea resiliente, una empresa que sea capaz de sobreponerse a las dificultades, salir reforzada de las dificultades, como por ejemplo, por otra parte, ha pasado con nuestro sector exterior después de la última crisis. Como por ejemplo estamos trabajando en hacer en INECO, en este momento, donde estamos convencidos que nos enfrentamos a un futuro en los próximos 5 o 10 años donde los ciclos de demanda que vamos a tener van a ser más cortos y más explosivos. Y eso tiene implicaciones para nuestra política de personal, para nuestra política de subcontratación, para nuestras relaciones estratégicas con los socios, porque si tenemos una estructura rígida en un entorno que es fundamentalmente cambiante, pues al final no seremos capaces de sobrellevar las perturbaciones del entorno.
Entonces, el objetivo de la inteligencia es colocarnos en mejor situación de aprovechar las oportunidades que nos vienen. Pero aprovecharlas ¿cómo? Pues aprovecharlas teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la audacia y la temeridad. Siendo audaces, siendo capaces de perseguir oportunidades cuyo resultado final no está necesariamente claro, pero cuyo mal resultado somos capaces de asumir. Una vez más, resiliencia. Pero temerarios seríamos lo contrario, sería cuando persiguiéramos aquellas posibilidades que son, oportunidades que son casi seguras, pero que como no salgan como nosotros hemos planeado que salgan, hunden o ponen en cuestión el futuro de la organización. Y para eso es fundamental tener organizaciones que tengan capacidad de aprender. Hablábamos antes de la inteligencia artificial. Bueno, mientras va llegando y se van desarrollando todas sus capacidades, ¿qué tal si vamos potenciando lo que es la capacidad de aprendizaje dentro de las propias organizaciones? Eso requiere que después de cada actividad haya, como hacen en los militares, lo que se llama la revisión de después de la acción, el After Action Review. ¿Cuántas empresas tienen realmente una estrategia eficaz de lecciones aprendidas? La diferencia, las lecciones aprendidas constituyen un capital potencial extraordinario. Es lo que nos va a permitir transformar un gasto en una inversión. Si nosotros cometemos un error y no hacemos nada, es un gasto. Si nosotros cometemos un error, somos capaces de capitalizarlo, de aprender de ahí, a lo mejor aprendemos muchas cosas. Yo les puedo decir que hemos hecho varios ejercicios en mi propia empresa recientemente, que desde un punto de vista contable nos cuestan un montón, porque son un montón de horas de gente que están ahí reunidas, pero que se convierten rápidamente en ejercicios a partir de los cuales a lo mejor vamos a recuperar cosas que dábamos por perdidas, vamos a aflorar cosas que no sabíamos que teníamos, vamos a recuperar clientes a los que teníamos absolutamente enfurecidos. Y un cliente disgustado es también una gran oportunidad, si uno es capaz de demostrar receptividad a sus inquietudes. Por lo tanto, creo que este es un área que vale para la innovación, que vale para la internacionalización y que está fundamentalmente desatendida. Y es importante, para poderlo desarrollar, lo que viene a continuación, para poder funcionar en beta, para poder funcionar en pruebas, que es necesariamente como vamos a funcionar en un entorno que es esencialmente incierto, necesitamos tener esa capacidad de aprendizaje, porque sin capacidad de aprendizaje no va a haber capacidad de adaptación. Y para esto, veníamos hablando en el avión, hace falta trasladar la responsabilidad y la capacidad de decisión hacia abajo. Hace falta que las consecuencias de las acciones estén donde está la capacidad de decisión. Hace falta entender que cada vez es más ilusorio un control centralizado, que cada vez es más importante la influencia y lo es menos el poder, que cada vez la acción de marketing más importante que hace nuestra empresa la hacen aquellos de nuestra organización que prestan el servicio, que el mejor mecanismo de alerta temprana es la gente que tenemos en el terreno diciéndonos qué es lo que está pasando por ahí fuera. Y que si los tenemos como una mera cadena de transmisión, si no escuchamos lo que dicen, simplemente se van a limitar a a rellenar el expediente, a cumplir. Y que con gente que cumple no se puede ganar en un entorno donde hay la presión de la innovación y la presión de la internacionalización que estábamos hablando anteriormente. Y eso significa que es necesario trabajar en red, hacia adentro y hacia afuera. Eso significa que hay que complementar el esquema de las transacciones con una orientación a las relaciones. Es muy importante en cada relación dar en cuenta que se puede ir de victoria táctica en victoria táctica hacia la derrota estratégica, también en el plano comercial. Que cada vez la reputación es más importante, la fiabilidad es cada vez más importante. Y que esa reputación y esa fiabilidad no viene cada vez menos determinada por lo que nosotros mismos decimos de nosotros mismos y más por lo que los demás dicen de nosotros. Y en último término tenemos que mantener los ojos abiertos, ¿no? Fue un jugador israelí del Fuenlabrada, desgraciadamente falleció prematuramente el año pasado. Lo traigo ahí para contar su historia. Es un jugador que llegó al Fuenlabrada cuando un ojeador le trajo al entrenador una cinta.
esto hace ya algunos años, había cintas de vídeo, hubo un tiempo en que había cosas de esas, le trajo una cinta de vídeo y dice, te voy a enseñar un base que es la pera, y le puso la película de vídeo y entonces el entrenador, este jugador era un pívot, bueno, el base está bien, pero tráeme a ese pívot. Es decir, hay que mantener la capacidad de combinar la orientación al resultado, la concreción, la definición de los objetivos también con una vista razonablemente abierta. Entonces, resumiendo este planteamiento y esta filosofía en 5 ideas básicas, ya para terminar, que me parece que son las que mejor se ajustan a cualquier proyecto empresarial. Lo primero es definir la asignación de recursos desde el punto de vista del impacto a resultados. Esto, que es una perogrullada, desgraciadamente no es necesariamente lo que aplicamos. Yo les confieso, si yo reviso mi uso del tiempo diario, mi agenda, y digo, mucho contar esto de que hay que hacerlo por impacto resultados, pero realmente te aplicas regular. Pero bueno, por lo menos lo sé, ¿no? La segunda es, hay que desarrollar la actividad, pues como el filósofo Kierkegaard decía, que el problema de la vida es que hay que vivirla hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Bueno, la grandeza de la actividad empresarial es que cada vez que uno la entiende mirando hacia atrás, tiene otro día por delante para aplicar eso que ha aprendido, ¿no? Lo siguiente es moverse siempre en términos de posibilidades y probabilidades. No, incluso cuando se elige una puerta, cuando se opta por algo fundamental en la acción empresarial, básicamente es a lo que nos dedicamos todo el día, es muy importante que lo hagamos con una comprensión de cuáles son las posibilidades, cuáles son las probabilidades razonables de que ocurran las cosas. Es innegociable la capacidad sostenida de supervivencia de la organización. Cualquier actividad que pueda poner en cuestión la pervivencia de la organización, y una de las formas más rápidas de hundir una empresa es comprometiendo su reputación, debe ser sistemáticamente abandonada. Y luego lo fundamental es pasar de una orientación a qué es lo que salió mal a por qué salió mal. Realmente, una vez más, aprovechar cada oportunidad para aprender. Por lo tanto, lo que quería compartir con ustedes hasta este punto es esto, es qué vinculación existe en el potencial que nos ofrece la inteligencia, al final recuperar la orientación de la actividad emprendedora y empresarial como una actividad esencialmente humanística, una actividad que está concebida por personas y en último término cuyo éxito depende de nuestra capacidad de entender personas, entender el papel que juega la innovación y que juega la internacionalización como palancas de prosperidad de eso, y compartir con ustedes pues algunas inquietudes propias y otras pues que he tenido la suerte de conocer a través de la experiencia de otros colegas, ¿no? Al final de lo que se trata es de encontrar instrumentos con los que poder dar este salto y caer dentro de la pecera, porque el riesgo cuando uno salta del vaso pequeño es caer fuera. Y por último, Javier, sé que te la sabes, te tengo que pedir que por favor no contestes, alguno más se la sabe tampoco. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Además, preguntarlo aquí en la Comunidad Valenciana, en fin, tiene delito, pero ¿qué es? Tomate, bien, muy bien, vamos bien. No se han dormido del todo. ¿Y qué es un tomate? ¿Una hortaliza? ¿Una fruta? Solemos llegar a este punto. A ver, votos para la hortaliza. Vale, votos para la fruta. Bueno, es una fruta, ¿vale? Entonces, siempre me gusta terminar para entender. Conocimiento es saber que es una fruta. Inteligencia es no ponerlo en la Macedonia. Muchas gracias. Este momento solamente ha habido, no sé si alguna pregunta más que sería pues bueno recoger y aprovechar la presencia de Isaac, pero bueno, si no las hay pues le preguntamos.
Una cuestión que ha surgido es cuál es su opinión sobre las estructuras ferroviarias, tenía que aparecer, del aeropuerto de Alicante-Elche y su conexión con las dos ciudades vecinas. Digo, como tenemos las dos, ¿me das las dos, por favor? Y la otra es la relativa al proyecto justamente de la Meca Medina, en qué situación se encuentra, y el aeropuerto de Usman en el Golfo Pérsico. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay, vamos, como de todas maneras, si hay alguien más que quiera formular alguna pregunta de eso, ahora las tomamos. Respecto a la situación de la conexión ferroviaria del aeropuerto, ahí me van a entender como pretendo llegar a mañana antes de ser cesado. Lo único que puedo decir que es que mi opinión es la de mi ministro. Así que esa es fácil de responder. En lo que toca al Haramein, como saben, bueno, pues es un proyecto, como hemos comentado antes en la introducción, extraordinariamente ambicioso, un proyecto que ha tenido que sobreponerse a dificultades técnicas pues no conocidas. No se ha hecho nunca alta velocidad en desierto, se han inventado cosas nuevas. Se ha estudiado el efecto de la arena sobre el balasto como no se había hecho nunca. Se han creado soluciones para proteger el cristal de las cabinas también nuevas. Y es un proyecto que en cualquier caso pues es público, porque lo han conocido, pues se han conocido retrasos pues, debido a su extraordinaria complejidad. Nosotros hacemos solamente una parte. Las estaciones, por ejemplo, se hacen por parte de otros consorcios. Algunas de las empresas implicadas en esos consorcios han tenido dificultades graves, pero en este momento estamos el tren ha superado los 300 km por hora ya en pruebas. Estamos muy cerca, semanas de empezar lo que se conoce como una operación de demostración, por lo tanto realmente va a empezar a funcionar en lo que llamamos coloquialmente, podríamos llamar, técnicamente no se llama así, pero podríamos llamarlo en pruebas. Y bueno, yo creo que la situación en este momento y la percepción por parte de todos es de gran optimismo y de satisfacción, porque realmente ha sido un caso más en el que la ingeniería española pues ha desplazado las fronteras de lo que era realmente posible. En lo que toca al aeropuerto de Dammam, bueno, nosotros hemos presentado, y ahora hablo como INECO, una oferta para un ORAT, que es, para entendernos, una puesta en funcionamiento de aeropuertos. Es una de las especialidades que nosotros tenemos, ahora digo como empresa. Y además pues estamos siguiendo muy de cerca 3 proyectos que va a haber allí. Para INECO en particular, el negocio aeroportuario va a ser un negocio que reciba, digo aeroportuario en sentido amplio, aeroportuario y de navegación aérea, va a ser el negocio en el que nosotros vamos a concentrar en gran medida nuestra oferta exterior en los próximos años, sin ninguna duda. Bien, tenemos otra pregunta, es apostar por el transporte ferroviario, entre paréntesis, modelo tradicional en declive o desuso, se transformó en una idea innovadora. ¿Cuál es el factor clave que transforma un empeño en una visión? Pues sinceramente así es. Me parece una pregunta muy difícil, pero yo creo que hay 2. El primero es la disposición a poner recursos para que eso salga adelante, y sobre todo la capacidad de lograr que otros también los pongan y que esas 2 cosas se mantengan de forma sostenida en el tiempo. Me permite hacerte una personal. Hombre, claro. Hablabas de la inteligencia como conocimiento en la toma de decisión para aportar valor. Comentabas que no solo es una actividad troncal, que al final lo que define es que
añada valor, no es predecir futuro, no es anticipar decisiones, pero comentaba sobre todo que es fundamental, y lo ponías en un slide de los tuyos, que es importante que toda la organización no solamente decida el que en principio o tradicionalmente pensamos que tiene que decidir, sino que transformar la organización en una organización inteligente, pensante. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que transformar es la cultura. Y luego hay que tener una estructura que apoye esa estrategia. Normalmente no suele ocurrir, siendo sincero. Si no están esas tres alineadas, pues hay muy poco que se pueda hacer. Pero todo surge desde la cultura. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo estamos intentando hacer nosotros, por lo menos? Estamos intentando discutir de forma abierta los errores que cometemos, aprender. Estamos asegurándonos que no hay consecuencias negativas para aquel que confiesa, digamos, o comparte, mejor dicho, un error. Estamos asegurándonos de que la situación es sensiblemente diferente para aquel que oculta un error. Y sobre todo, una cosa que a veces no gusta, estamos facilitando la circulación de la información. Y luego, bueno, yo personalmente un ejemplo, de vez en cuando yo envío, no sé, artículos, cosas que me llaman la atención, las hago en intranet, y la forma segura de que pida a alguien que se reúna conmigo es si contesta alguna barbaridad. ¿Por qué? Pues porque me parece que es un indicador de que hay algo en algún sitio de lo que se puede aprender o que requiere una acción rápida por mi parte. O sea, cuando se tiene una organización, que es una organización pequeña en términos relativos, pero que ya es grande, de 2.500 personas, es muy difícil si no hay un empeño permanente. O sea, yo creo que como creo de verdad en esto, la actividad más importante, la que estoy implicado, es en el cambio de cultura, en el traspasar, digamos, o sea, dejar atrás el traspaso de culpa y pasar a una aportación de soluciones, ¿no? Decía ahí lo de la diapositiva de Kennedy. Al final hemos tenido varias reuniones de estas y lo que yo pido siempre es que cuando alguien tome la palabra, lo primero que diga sea una sugerencia acerca de cómo desde su puesto de trabajo va a contribuir a arreglar el problema de un determinado colega, en lugar de decir es que esto yo no lo llevo o no es mío. Entonces esa es un poco la primera ficha con la que se toma la palabra. Entonces creo que es una cuestión cultural y luego hay que tener una estructura que soporte eso. Y si la estrategia no se apoya en una estructura y no se fomenta esa cultura, que a veces requiere también cambiar las responsabilidades de las personas. Por otro ejemplo, ICEX, que es una organización que algunos de ustedes conocen muy bien, pues pasó una cultura básicamente de, nos gusta más o menos, pero la realidad es de distribución de subvenciones a una cultura de provisión de servicios. Eso significa en Román Paladino que donde antes se daba dinero, bueno, yo cuento una historia de un compañero que falleció que me decía: Isaac, antes le daba dinero a la gente para que viniera conmigo en misiones, luego me quitaste el dinero y ahora quieres que les cobre. Digo, Rafa, ya sabes que no te quieren por tu dinero. Entonces, eso, ¿cómo se hizo? Pues cambiando los interlocutores, por ejemplo. No podíamos tener a la gente en los mismos sectores. Sé que eso generó problemas, pero realmente era la única manera de... A veces hay que cambiar las conversaciones y la cultura no cambia si no cambian las conversaciones, y las conversaciones es muy difícil que cambien si no cambian los agentes en la conversación. Muchas gracias. Por último, la innovación disruptiva ha eliminado el valor de la innovación incremental constante, y la innovación disruptiva no lleva casi siempre a cambiar la necesidad que se quiere cubrir. Sí, muchas gracias. Yo, como el anuncio ese de Matías Prats, yo en esto de la innovación soy todista. No creo que haya que elegir entre la disruptiva y la incremental. Creo que mientras llega la oportunidad de hacer la disruptiva,
hay que ir aprovechando cualquier oportunidad incremental. Otra cosa es que, lo hablamos anteriormente, que puede haber situaciones en las que no merezca la pena seguir haciendo lo mismo, porque uno realmente, si puede hacer un poquito mejor lo que merece por lo que ha dejado de merecer la pena hacer, a lo mejor es preferible que lo pare del todo. Y desde luego que sí. A mí me gusta mucho la segunda pregunta, porque habla en términos de necesidad o de aspiración del cliente. Yo, uno de los problemas que veo en un sector como el nuestro, en la ingeniería, es que las cosas están concebidas generalmente desde la oferta. Como es un especialista y un experto el que lo hace, y es un ingeniero, existe la lógica de la optimalidad, y la situación óptima, por definición, es una. Pero claro, es una en unas determinadas condiciones de contorno que están dadas. Y eso, que es eficiente, merma a veces la eficacia, porque las necesidades no están tan claramente determinadas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ver cómo evoluciona esto, ¿no? Pues IBM era un productor de hardware. IBM fue desplazado del mercado y se tuvo que replantear de consecuencias del ataque de un productor de software, Microsoft. Google es un buscador, creemos, en realidad es una empresa de medios. Pero nosotros ya entramos en la siguiente, cuando es una cosa desde el punto de vista de la producción, y cuando puede ser una cosa desde el punto de vista de producción, y tus flujos de ingresos pueden ser diferentes. Pero era un buscador y es quien le puso límite a Microsoft. Y hoy la amenaza fundamental que tiene Google y el competidor fundamental que tienen, a su vez, es Facebook, que es una red social. ¿Y eso por qué se produce? Pues porque hay efectivamente solapamientos entre las necesidades. Entonces, creo que, y agradezco la pregunta esta también especialmente, que es muy importante quedarse con la idea de que al final lo que uno es no es lo que uno quiere ser o como uno se ve, sino que la pregunta fundamental es quiénes son mis clientes y cuál es la necesidad que yo estoy satisfaciendo en esos clientes. Porque a lo mejor a mí me gustaría ser otra cosa, pero la realidad es que y eso pues lo vemos por ejemplo en el sector de consumo, si uno realmente está satisfaciendo una necesidad material, lo que hablábamos antes con el pavo, hace falta para, esto, la foto de ahí, por no irme a otra cosa, es alimentación o es entretenimiento o es lujo. Y estamos digamos en prendas de, pues yo que sé, en consumo, claramente hay marcas que son marcas de conveniencia, para entendernos, y hay marcas que son de lujo. ¿Y eso qué significa? Pues que en unas determinadas marcas tengo una restricción de precio muy clara, porque si me voy de precio no me compran, y en otras vendo más cuanto más caro venda. Entonces, la oferta es relevante, pero lo fundamental es la necesidad, y esa evoluciona. Pues muchas gracias. Javier, si tú quieres. Sí, no hay ninguna pregunta más. No. Bueno, yo tenía una, si quieres también y me lo permites, es tu visión de, que no te la han hecho al final, estábamos comentando antes, del corredor del Mediterráneo. Pues con lo poco que hace que estuvo el ministro aquí, bueno, yo lo que puedo decir respecto al corredor del Mediterráneo, en la parte que toca a INECO, en los tramos que nos han sido confiados, es que la prioridad es absoluta, y es un proyecto del que tenemos que estar dando cuentas de manera permanente. Y como todo el mundo sabe, porque eso es fruto de un consenso, es un elemento de cohesión territorial, de articulación y de competitividad absolutamente fundamental. Entonces ahí lo que puedo contar desde dentro como empresa que tiene confiada algunos de los segmentos, digamos, de esa cadena de valor global, es que la indicación que tenemos es la de máxima prioridad y no hay margen ni para el error ni para las excusas. Eso es lo que yo puedo contar de lo que es nuestro día a día del corredor. Muy bien. Bueno. Pues estamos ahora
prácticamente. Y nada, muchas gracias, Isaac, por acompañarnos y darnos, como te decía antes, más luz a este camino que tenemos incierto todos los días. Gracias a todos ustedes. Os espero a todos el día 21 de noviembre en el Congreso Nacional CEDE, que celebraremos en Alicante, en el ADA. Y bueno, y muchas gracias y buenos días. Gracias. Muchas gracias.